reducido a escombros. Los servicios de emergencia estaban desbordados, incapaces de atender a todos los afectados. La ciudad estaba paralizada, en caos total. Las calles, normalmente llenas de vida, ahora eran un escenario de desolación y desesperación. No había teléfonos, la información era confusa. Un desastre. La gente buscaba desesperadamente a sus seres queridos, sin saber si estaban vivos o muertos. La década de los 80 en México, vaya época, fue una década marcada por grandes desafíos y cambios profundos. La Ciudad de México, con su vibrante vida urbana, se convirtió en el epicentro de una crisis que afectó a todo el país. Una crisis económica nos tenía agarrados fuerte. Las largas filas en las tiendas eran una imagen común, con personas esperando pacientemente para comprar productos básicos. La escasez y la incertidumbre se convirtieron en parte de la vida diaria. Imaginen una deuda externa enorme y, para rematar, la inflación por las nubes, algo nunca visto. Los titulares de los periódicos no dejaban de hablar de la creciente deuda y la inflación descontrolada. Las manifestaciones en las calles reflejaban el descontento de la población. El presidente, José López Portillo, intentó poner orden, pero la crisis ya estaba aquí. Sus discursos y promesas de estabilización económica no lograron calmar la tormenta que se avecinaba. La confianza en el gobierno se tambaleaba. En 1982, ¡pum!, el peso mexicano se fue al suelo. La devaluación fue un golpe duro para la economía y para los bolsillos de los mexicanos. Los titulares de los periódicos anunciaban la caída del peso, generando aún más preocupación. Perdió muchísimo valor frente al dólar. La gente acudía en masa a las casas de cambio, tratando de proteger sus ahorros. El valor del peso seguía cayendo, y con él, la esperanza de una pronta recuperación. ¿Y qué pasó? Pues que todo se puso carísimo, desde la comida hasta los servicios. Los precios de los productos básicos se dispararon, haciendo que el día a día fuera una lucha constante para muchas familias. Los mercados y tiendas reflejaban la dura realidad de la crisis. La gente no sabía qué iba a pasar, y en la Ciudad de México, el corazón del país, la crisis se sentía con fuerza. La vida cotidiana se vio alterada, y la incertidumbre se apoderó de todos. A pesar de todo, la resiliencia y el espíritu de la gente brillaron en medio de la adversidad, buscando siempre la manera de salir adelante. La caída del peso nos dio duro, sobre todo en casa. Los ahorros de toda una vida, adiós. Las familias mexicanas, acostumbradas a cierta tranquilidad, tuvieron que apretarse el cinturón. La clase media, la que movía la economía, vio cómo su dinero ya no alcanzaba. Lo que antes era normal, como la carne, el huevo o la leche, se volvió un lujo. Las mamás, con el corazón en la mano, tenían que dar menos comida a sus hijos. Eran tiempos difíciles. La Ciudad de México, siempre llena de vida, también sufría. La gente del campo llegaba buscando oportunidades, pero la ciudad no estaba preparada. Faltaba de todo: agua, luz, drenaje. Las calles, antes transitables, eran un caos de carros, y la contaminación peor que nunca. La crisis empeoró todo. Moverse por la ciudad era una odisea. El metro, nuestro transporte principal, iba a reventar. En las horas pico, las estaciones y vagones estaban a tope. Los autobuses, los famosos peceros, se volvieron la otra opción, pero conseguir un lugar era una batalla campal. Íbamos como sardinas, todos apretados. El transporte era un reflejo de la crisis, un lugar donde la lucha diaria era evidente. Y como si fuera poco, el 19 de septiembre de 1985, la tierra rugió. Fue un día que quedaría grabado en la memoria de todos los mexicanos. Un terremoto terrible, de 8.1, sacudió la ciudad a las 7:19 de la mañana. La magnitud del sismo fue tan intensa que se sintió en varias partes del país, pero la capital fue la más afectada. Edificios enteros se vinieron abajo, dejando muerte y destrucción a su paso. Las estructuras que alguna vez fueron símbolo de progreso y modernidad, ahora eran montones de escombros. La ciudad, ya golpeada por la crisis económica, enfrentaba una tragedia inimaginable. La economía estaba en ruinas, y el terremoto solo vino a agravar la situación.
Miles de personas murieron, quedaron heridas o perdieron sus hogares. Familias enteras quedaron desamparadas, sin saber a dónde acudir. Hospitales, escuelas, casas, todo reducido a escombros. Los servicios de emergencia estaban desbordados, incapaces de atender a todos los afectados. La ciudad estaba paralizada, en caos total. Las calles, normalmente llenas de vida, ahora eran un escenario de desolación y desesperación. No había teléfonos, la información era confusa. Un desastre. La gente buscaba desesperadamente a sus seres queridos, sin saber si estaban vivos o muertos. La comunicación era casi imposible, lo que aumentaba la angustia y el miedo. Sin embargo, en medio de la tragedia, surgió la solidaridad. Voluntarios de todas partes se unieron para ayudar en las labores de rescate. La comunidad internacional también respondió, enviando ayuda y recursos para apoyar a los damnificados. Poco a poco, la ciudad comenzó a levantarse de las cenizas. La reconstrucción fue un proceso largo y doloroso, pero la resiliencia del pueblo mexicano fue más fuerte que cualquier adversidad. La tragedia dejó una marca imborrable, pero también mostró la capacidad de un pueblo para unirse y superar los momentos más oscuros. Pero en medio de la tragedia, vimos lo mejor de nosotros mismos. En esos momentos de desesperación y dolor, la solidaridad se convirtió en el faro que nos guió. La gente se unió para ayudar. No importaba la clase social, la edad o el género. Todos se convirtieron en hermanos y hermanas en la lucha por salvar vidas y reconstruir la ciudad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos a una para quitar escombros con sus propias manos, buscando sobrevivientes entre los restos de lo que fueron hogares. Cada piedra removida era un acto de esperanza, cada rescate, una victoria contra la adversidad. La respuesta fue inmediata y conmovedora. En cuestión de horas, la ciudad se transformó en un hervidero de actividad, con personas de todas partes llegando para ofrecer su ayuda. Se crearon centros de acopio por toda la ciudad, donde la gente donaba comida, ropa, medicinas y todo tipo de suministros necesarios para los afectados. La generosidad no conoció límites, herramientas, todo lo que se pudiera. Desde lo más básico hasta lo más especializado, cada donación era un rayo de esperanza para quienes lo habían perdido todo. Las calles se llenaron de voluntarios con cubrebocas y palas, trabajando sin descanso. Éramos un solo corazón. La unión y la fuerza de la comunidad se hicieron evidentes en cada esquina, en cada gesto de ayuda. La tragedia nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar con una luz inquebrantable. Los rescates exitosos trajeron lágrimas de alegría y alivio. Cada vida salvada era un testimonio del poder de la solidaridad y el esfuerzo colectivo. Voluntarios compartían comida y agua, médicos atendían a los heridos, y los niños recibían juguetes donados, devolviendo un poco de alegría a sus corazones. La reconstrucción comenzó casi de inmediato. Personas de todas partes trabajaron juntas para reconstruir sus hogares, sus vidas y su ciudad. La solidaridad no solo ayudó a salvar vidas, sino que también plantó las semillas para un futuro más fuerte y unido. Hoy la Ciudad de México se levanta como un testimonio de la resiliencia y la solidaridad de su gente. Entre escombros, la solidaridad floreció, y juntos, demostramos que no hay adversidad que no podamos superar. Con la crisis y el terremoto, el entretenimiento era un respiro. El cine mexicano estaba en su mejor momento. Directores como Arturo Ripstein, Jorge Fons y Luis Mandoki nos mostraban nuestra propia realidad en la pantalla grande. Las telenovelas, con sus historias de amor, desamor e intriga, nos atrapaban cada noche. Y el fútbol, como siempre, nos unía en la pasión por nuestro equipo. La Ciudad de México en los 80 era un contraste total. Por un lado, el centro histórico con sus edificios antiguos, llenos de historia. Por otro lado, la ciudad crecía sin parar hacia afuera, con nuevas colonias populares. La mancha urbana se expandía como una mancha de aceite, acabando con áreas verdes y creando zonas de pobreza. Era una ciudad de dos caras. La década de los 80 puso a prueba a la Ciudad de México. La crisis, el terremoto, la sobrepoblación, la contaminación. Parecía que todo estaba en contra, pero la ciudad y su gente demostraron una fuerza increíble.
A pesar de todo, nunca nos rendimos. Los capitalinos, con nuestro humor, nuestra capacidad de adaptarnos y nuestra lucha constante, demostramos que la Ciudad de México siempre sale adelante. La Ciudad de México en los 80 fue una mezcla de emociones, donde la tragedia y la esperanza iban de la mano. Fue una década que marcó a toda una generación, que dejó huella en el alma de la ciudad. A pesar de todo, la capital nunca se rindió. Los capitalinos, con nuestro humor único, nuestra capacidad de adaptarnos a todo y nuestra fuerza inquebrantable, demostramos que la Ciudad de México, contra viento y marea, siempre encuentra la manera de salir adelante.